Llamamos tecnología a todas aquellas técnicas, habilidades, métodos y procesos que nos permiten relacionarnos con nuestro entorno y modificarlo en nuestro provecho. De hecho, solemos juzgar lo avanzado de una sociedad o civilización según lo avanzado de su tecnología. Pero, ¿las innovaciones tecnológicas son siempre deseables? Es más, ¿podemos crear una tecnología que acabe por volvernos obsoletos o que cambie por completo lo que significa ser humano? En el episodio de hoy hablaremos con el arqueólogo Juan José Ibáñez y con el artista Bruno Oro, para tratar de esclarecer estas cuestiones y, por supuesto, para plantear muchas otras. Bienvenidos a Desenterrando el Pasado, el podcast de Fundación Palarc y National Geographic, donde se habla de arqueología, paleontología y mucho más. Vamos a hablar un poco sobre tecnología hoy, ¿no? Sobre las tecnologías de antes y sobre las tecnologías de ahora. Las que se vienen, porque, como dicen los influencers, se vienen cositas. Y estamos aquí en Salero, una vez más, para empezar un capítulo. Hoy tenemos a dos invitados, como siempre, de lujo. Ya sé que siempre digo de lujo, pero es que son de lujo. Y en este caso son Juan José Ibáñez y Bruno Oro, que los estoy presentando, pero en realidad os vais a presentar vosotros con unas preguntas muy sencillitas, que serían, ¿quiénes sois? Súper fácil. ¿A qué os dedicáis? Súper fácil. Y una anécdota, si puede ser, que marque ese momento de vuestra vida en el que decidisteis dedicaros a lo que os dedicáis. Típico momento de anagnorisis de la infancia de quiero ser. Soy Juan José Ibáñez, Juanjo, y soy arqueólogo. Trabajo en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y excavo sobre todo y trabajo en el estudio del primer neolítico, que es el invento de la agricultura, la ganadería, cuando las sociedades del pasado dejaron de ser nómadas y cazadoras-recolectoras y aprendieron cómo domesticar animales y plantas, inventaron las casas y los primeros poblados y decidieron vivir en sociedad conjunta y estable, digamos. Bien. Bruno. Yo me llamo Bruno Oro y soy actor, y a mí me gusta decir que artista porque como también escribo y toco el piano y canto, pues intento ser multidisciplinar, pero me dedico a entretener, sobre todo a hacer reír. Y a lo largo de mi vida pues he hecho reír lo que más, ¿no? Y hay una anécdota que sí que ahora decías que sí, yo recuerdo cuando imité a los profesores con 14 años de todo el claustro de profesores de BUP, en aquel entonces se llamaba BUP, y yo creo que ese momento fue el que yo descubrí que era artista, porque tuve un gran éxito, me hice muy popular porque claro, para un alumno lo mejor que era ver a un tío imitar y ridiculizar a los profesores fue un gran éxito. A algunos profesores no les gustó tanto, pero sí recuerdo ese punto de mi vida como decir, tú vas para allá. Bien, ¿no? Es el momento en que decidiste entretener a las tropas. Sí, no sé, Juanjo, si recuerdas. Yo estudiaba historia, me gustaban todos los periodos, la Edad Media, sobre todo los periodos oscuros, ¿no? La Alta Edad Media, por ejemplo. Y, sin embargo, fui a una excavación arqueológica en Lekeitio, un pueblo de Vizcaya, una cueva que se llama Santa Catalina, que está en un acantilado frente al mar. Y después de un día de excavación empezamos a imaginar cómo pudo vivir aquella gente en aquel sitio. Y aquello me pareció muy apasionante, de intentar descubrir cómo vivió gente tan lejana a ti. Es que es motivador, ¿no? Bien, y ahora ya la pregunta un poco direccionada al tema de hoy, a la tecnología, que es un poco ya más capciosa. Pero ¿cuál ha sido la última tecnología que os cambió la vida? Entendida como el típico artilugio que no sabéis que existe y que de alguna manera se vuelve imprescindible en vuestra vida, en vuestro día a día. Para mí el móvil lo sigue siendo, porque me sigue sorprendiendo, sigo teniendo con él una relación de amor y odio, y si bien en una edad temprana del móvil, no mía,
me acuerdo que lo dejaba, incluso cuando me iba de viaje yo lo dejaba. Me acuerdo que viajaba sin el móvil yo. Pero ahora ya soy esclavo de él porque me gano la vida con él también, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, que luego hablaremos, ¿no? Y sigue siendo para mí el artilugio que ha cambiado a la sociedad, más que el ordenador para mí. Muy de acuerdo. Bueno, cambian mucho, ¿no?, la vida, pero bueno, un pequeño detalle. Pues hace poco hemos comprado una aspiradora sin cable y he descubierto que pasar la aspiradora puede ser hasta divertido. Coges, das al botón y vas pasando por allá. Normalizamos que la tecnología está para que las cosas que son aburridísimas de golpe tengan su aquel, ¿no? Es cierto. Sí, sí. Bien, pasemos ya al grueso, digamos, de las preguntas. Y empezamos por tu proyecto. ¿Cómo se dice Karaisin? De hecho, bueno, se dice Jurisan. Pues no se dice bien. Es como lo dicen allá en Jordania. Pero los australianos, que fueron un equipo que descubrió el yacimiento, pusieron Karaisin y hemos tenido que mantener el nombre. Pero de hecho, el nombre, como se pronuncia, es Jurisan. ¿Cuándo y con qué objeto se inician estas excavaciones en Jurisan? Pues yo trabajaba en Siria y excavaba yacimientos neolíticos en el sur de Siria y en la zona de Homs. Y en el 2011 empezó la guerra. Así que pues tuvimos que dejar el país con mucha tristeza por los amigos también, sobre todo los amigos que dejábamos, y porque se paraba el proyecto. Y entonces me acordé que había un profesor de la Universidad de Oviedo que se llamaba Fernández Tresguerres, que en un congreso me había dicho: cerca del yacimiento que yo excavo hay otro que es muy importante. Así que me acordé de aquello y contacté, él había fallecido ya, pero contacté con su estudiante, con la persona que seguía, que es Juan Muñiz, de Oviedo. Y entonces fuimos a buscar el yacimiento y no lo encontrábamos. No sabíamos dónde estaba. Así que preguntamos a un local, a un cazador de la zona, que fue el que nos llevó al sitio. Y así, preguntando al local, pues pudimos encontrarlo. Y esto es curioso porque después vino una investigadora alemana del Instituto Arqueológico Alemán que lo había estado buscando antes. Y a ella no se le ocurrió preguntar, sino que buscó por allá y no lo encontró. Y nos dijo: yo estaba allí en aquella colina justo al lado, pero no pude verlo. Y mira, nosotros se nos ocurrió preguntar al que sabe y al que es local, que es lo importante, ¿no? Y así pudimos encontrarlo y comenzar los trabajos en 2014. Bien. Bruno, ¿cómo ha afectado a tu carrera tu presencia en redes sociales? Como un poco después durante la pandemia, de hecho, fue un boom porque empezaste a hacer unos vídeos desternillantes, permíteme mi humilde opinión. ¿Pero esto te ha ayudado a desarrollar tu trabajo? Sí, a mí la verdad es que me ha catapultado directamente, sobre todo desde la pandemia, que yo decidí empezar a crear contenido desde casa y empecé a colgar un vídeo a diario prácticamente, incluso 2 al día, y un poco a mezclar realidad y ficción. Creé el personaje de Bruno, el mío propio, que no había existido, porque yo siempre me escondía detrás de mis personajes. Yo hacía mis personajes, tanto en tele como en redes, hacía pues ficciones de personajes que me inventaba. Pero es verdad que en la pandemia empecé a hablar como Bruno de cosas que nos pasaban, ¿no? Del confinamiento, etcétera, etcétera. Y ahí veo que el personaje de Bruno empieza a tener pues éxito y cada vez más visualizaciones, y claro, eso engancha por un lado, y luego ves que estás generando un contenido que te gusta porque es crítico y mezclas comedia y crítica, que es con lo que yo me sentía cómodo. O sea que a mí personalmente me han ayudado mucho la exposición en redes. Y yo pegué un salto fuerte en un par de años. O sea que le debes en parte, ¿no?, a esta sobreexposición de redes un gran... Le debo, absolutamente. Y yo era muy crítico con las redes y lo sigo siendo. Yo no me considero influencer para nada, pero es verdad que a mí me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho. ¿Y en lo personal?
¿Qué tal? Bueno, yo, claro, no suelo mezclar mi vida ahí. Es decir, yo no soy de los que digo aquí comiendo con tal en un restaurante tal. O sea, o aquí con mi madre muy felices en el campo. No, sí, porque no me gusta ni exponer a mi madre, ni exponerme a mí con mi madre, ni que, o sea, si se da y un día nos hacemos una foto con quien sea, pero no. Yo, si os fijáis, mis redes son mi trabajo. Tus personajes. Mis personajes y el teatro es. Yo lo que quiero es que la gente me venga a ver al teatro, que es donde considero que es donde he trabajado más para crear el producto más, ¿no? más íntegro de alguna manera. Entonces me interesa derivar a la gente que me vengan a ver. Se ha sabido crear esa distancia, de alguna forma, utilizarlo, ¿no? Sí, como una herramienta. Quizás yo entiendo que si eres muy joven empiezas con las redes y te dicen, no, es que tienes que... Porque a la gente lo que le interesa es tu vida, que es verdad, a la gente le interesan las vidas de la gente. Es que somos muy cotillas, Sí, eso es importante también. Pero... Los arqueólogos también lo sois. Hombre, claro. Hombre, pero, No pero os libráis de los esta, que tampoco. más... Ah, que sí. Y a mí me fascinaría, por ejemplo, ¿no? haberme metido en una cueva sorprendería a del todos Paleolítico. Me fascinaría ser voyeur de cómo vivían hace Es que es un poco miles y miles de años. voyeurismo también. Sí, Es sí. maravilla. Claro, es que el ser humano es así. Seguramente en el Paleolítico ya había voyeurs y había influencers, seguro. ¿Tú crees que podemos aseverar eso de alguna manera arqueológicamente? Claro que Voyeurs sí. y influencers. Influencers seguro, porque hay innovaciones, hay gente que es más creativa y después hay gente que lo acepta. Y cómo se transmiten las innovaciones, pues es uno de los temas de estudio. En cuanto a los voyeurs, pues esto me cuesta más saberlo. Bueno, Lo dejan en evidencia muy material, ¿no? Tal vez. no lo decía tanto en el sentido de voyerismo, Ya. sino de observar cómo vive uno, ¿no? Sí. De la curiosidad Ajá. por la vida ajena, ¿no? Sí, no, seguro. Mira, un tema importante, interesante, que está muy en boga es la convivencia entre neandertales y primeros humanos modernos. Entonces, cuando se vieron por primera vez, tuvieron que alucinar, ¿no? Que hubiera seres humanos diferentes y estuvieron unos miles de años conviviendo. Intercambiaron e incluso se cruzaron genéticamente, ¿no? Tenemos parte de nuestro genoma es neandertal, así que ese caso, por ejemplo, es un caso de curiosidad por el otro muy interesante, ¿no? Volviendo a lo de la tecnología, ¿qué es lo que entendemos por tecnología? Cuando hablamos de tecnología a nivel arqueológico, ¿qué es? Pues sería el estudio de las técnicas y de los conocimientos que los seres vivos tenemos para modificar la naturaleza, para modificar la materia. Pero no solo hay tecnología humana, también hay tecnología animal, ¿eh? Esto es un... Ahora está muy en boga el concepto de la arqueología primate también como forma de observar a los primates para entender que utilizan tecnología también de alguna herramientas de Eso alguna es. manera. Y bueno, los castores cuando hacen por ejemplo, una presa, eso es una tecnología, o los pájaros que utilizan una piedra o que tiran los huesos, como el quebrantahuesos, ¿no? Que coge los huesos desde el aire y los tira para que se quiebren y poder comer la médula. Todo esto son procedimientos, son técnicas y que tenemos todos los seres vivos. ¿Por qué la tecnología es esencial en la evolución humana, en nuestro avance? Porque el ser humano desarrolló unas capacidades intelectuales, cerebrales, que le permitieron que su técnica fuera acumulativa, que no fuera solo imitativa, sino que fuera capaz de acumular información y de relacionar también, y de traspasar conocimientos de un ámbito a otro y de planificar también. Entonces, todo esto fue lo que nos hizo diferentes. En un momento, hace 2,5 millones de años. Muy interesante. Y volvemos al presente y un poco mirando hacia el futuro. En tu montaje, en el montaje que estás haciendo de Ay, 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 un título bastante bueno, haces una aproximación cómica a esta implementación de la IA en la profesión de los actores, en este caso. ¿Cómo la ves esta herramienta? ¿Te preocupa? Bueno, preocuparme no es la palabra, ¿no? Me interesa mucho y me pareció un punto de partida muy interesante para un espectáculo, ¿no? De comedia, sobre todo. Se empezó a hablar de inteligencia artificial y arte, música, literatura. Y yo conozco gente que ha escrito novelas con la inteligencia artificial
en 3 días, o sea, es una locura. Entonces es normal que nos dé terror, ¿no?, a los artistas eso. Pero claro, con el humor, por ejemplo, la inteligencia artificial es muy mala. Eso lo puede comprobar cualquiera. Vas al chat GPT y le dices, cuéntame un chiste, y el chiste es pésimo. Incluso si le das más detalles y le dices, no, pero que sea un poco más fino el chiste sigue siendo malo, ¿no? Entonces pensé, bueno, qué interesante, porque la IA va muy rápido aprendiendo, pero es verdad que va muy rápido en lo que a imagen se refiere, procesando textos, traduciendo, pero en el arte aún está muy verde, ¿no? Y sobre todo con el humor. Entonces, ¿qué tiene el humor que sea especial? Bueno, pues que es muy químico el humor, ¿no? O sea, yo siempre pongo el ejemplo de 2 niños. Tú ves a un niño y es cómico, ¿no? Te hace reír. Un niño de 3 o 4 años te hace reír. Y al lado hay otro niño que no te hace reír nada, ¿no? Pero tú no sabes explicar qué es lo que te hace reír del niño cómico. Sencillamente es una cosa de actitud. Hace una cara, hace una pausa, un ruido, una manera de caminar, te mira de una manera que es desternillante. Y el otro no te hace puta gracia, con perdón. Entonces dices, pero eso ¿cómo puede ser, no? Pues es química, el humor es química pura, es muy animal. Y es más, yo lo noto porque cada función es diferente y cada función hay público diferente, y yo, lógicamente, en cada función estoy diferente. Hay días que estoy de buen humor, hay días que estoy cansado, hay días que estoy de mal humor, ¿no? Entonces yo lo noto mucho enseguida, que ahí hay una química, y a veces esa química fluye y a veces no. Entonces mi trabajo como cómico tiene que ser que fluya pese a que yo esté de mal humor o que el público esté cansado, ¿no? Y eso, claro, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es una cosa totalmente estricta y tecnológica y ya muy avanzada, son cosas que chocan, ¿no? Que son 2 mundos que están chocando ahí. Entonces, por eso me pareció muy interesante tocar este tema, y por eso titulé el show AI, que son las siglas en inglés de Artificial Intelligence, ¿no? AI como una amenaza, porque es lo que pensamos todos, lo vemos como una amenaza. Pero en el fondo yo lo veo también como una posibilidad, ¿no? En Estados Unidos son mucho más abiertos. Y así les va. Bueno, sí. Con amor, pero... Sí, totalmente. No sé si ya son muy ejemplo de nada. Yo tengo una íntima amiga trabajando en Google, ¿no?, con inteligencia artificial, y me dice, en Europa estáis poniendo muchas barreras, ¿no? Aquí estamos mucho más, experimentando mucho más, ¿no? Bueno, a ver dónde nos lleva esto, ¿no? ¿Qué opinas tú como experto en tecnologías pretéritas? Tecnologías pretéritas. Ahora empezamos también a usar inteligencia artificial en arqueología, es lo que pretendemos. Yo creo que potencia las capacidades del ser humano. En principio yo soy optimista. Entonces, claro, depende de las intenciones. Y es verdad que la inteligencia artificial, si nos hace más poderosos, pues también nos puede hacer más destructivos, pero también quizá nos puede hacer más altruistas o nos pueda permitir encontrar soluciones a la sequía, al hambre, quién sabe. Bien orientada, creo que puede ser positivo. Sí, Está Juanjo, bien. esto que ha dicho es importante, porque además se habla mucho de que hay que ponerle límites a la inteligencia artificial, pero es que a los humanos también habría que ponerles límites. Y hace mucho tiempo que nos hemos petado todos los límites, ¿no? Con todo, realmente, ¿no? Bueno, estamos viviendo de forma infinita en un planeta finito, así que sí, está la cosa chula. Hemos agotado recursos, hemos agotado lenguajes, hemos agotado dinero, hemos agotado todo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que dice Juanjo. A lo mejor nos puede hacer más altruistas, esto es muy interesante, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede reforzar los aspectos positivos de los humanos. Una pregunta sobre esto, Juanjo. ¿La tecnología tiene intención? La tecnología pues tiene la intención de las personas que la crean. Entonces, es interesante cómo surgen las innovaciones, pensar en ello, ¿no? Siempre se ha pensado pues, que las innovaciones surgen porque hay una necesidad y una persona genial, pues dice, voy a solucionar este problema, ¿no? Y entonces invento un procedimiento. Pero quizás no sea tan sencillo, y probablemente las innovaciones surgen en un medio en que simplemente diversas personas se ponen de acuerdo, muchas veces a la vez, porque muchos inventos los realizan personas diferentes en sitios diferentes. Hay un contexto global de creatividad en que la gente inventa nuevos procedimientos
para mejorar o para hacer las cosas de forma más fácil, más rápida, para llegar a más gente. Y esto se consigue porque hay una colaboración, en cierto modo, porque hay un contacto, porque somos sociales. Y entonces, incluso, probablemente, nuestra condición social fue importante incluso en nuestra evolución fisiológica. O sea que fue importante en nuestra evolución tecnológica y también en nuestra evolución genética. O sea que están interrelacionadas de alguna forma. Están interrelacionadas y tienen que ver con nuestro ser social y nuestra capacidad de relacionarnos. Interesante esto. ¿Y cuáles crees que deberían ser los límites, por ejemplo, en la profesión de actor a la hora de implementar la IA? ¿Cuál debería ser un límite claro, en tu opinión? Pues todavía no lo sé. Todavía no lo sé porque todavía no sé hasta dónde puede llegar la IA en nuestro terreno, ¿no? Sí que he visto dónde puede llegar en la música, que es que se han hecho ya hits, ¿no? Que los han hecho una inteligencia artificial y que son hits. Que la música es verdad que es muy matemática, ¿no? Es carne del algoritmo la música. Incluso los guiones de cine, ya me consta que las series ya están utilizando el algoritmo para decir, bueno, a ver, aquí hay que hacer llorar, aquí hay que hacer reír, aquí hay que tal, pues venga, vamos a construir un poco un argumento, a dárselo a la IA y que nos dé armas. Bueno, si así se emociona más a la gente, pues oye, bienvenido sea. ¿Quitará esto trabajo a los guionistas? No lo sé todavía. No sé si... Es posible que sí, pero también hará que los guionistas tengan que ser más buenos, ¿no? O sea, al final será selección natural. Es que también un buen cómico me hace ser más bueno a mí. O sea, un buen cómico, pues yo le veo y digo, joder, qué bueno es este tío, qué cabrón, ¿no? Hostias, pues como decía Picasso, ¿no? Los buenos artistas copian, los genios plagian, ¿no? Pues vamos a plagiar, ¿no? Voy a plagiarle a este cómico tan bueno esto. ¿Cuáles son los límites? No sabemos, ya veremos, ¿no? Este debate se ha producido cada vez que hay grandes avances, la revolución industrial, pues las protestas que hubo porque los nuevos procedimientos industriales iban a quitar el trabajo a la gente y de hecho pues así fue, ¿no? También las cadenas de montaje, todo este tipo de innovaciones han hecho que la gente se debata, ¿no? Lo que pasa es que con la inteligencia artificial lo que dicen ahora hablan del riesgo de que tome conciencia. Esto es lo que yo no llego a comprender. Y no entiendo cómo pueda conseguirlo una máquina, ¿no? Ser capaz de tener autoconciencia y de conocer el contexto y de empatizar con el otro. Creo generar metáforas, tal vez. Por ejemplo. Unir dos conceptos claro, aparentemente... O sea, tú puedes programar y ahora podremos programar de una forma muy perfecta, muy avanzada, pero siempre habrá una parte humana que no podrá repetirse, creo yo. Y yo creo que el arte también tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el artista es muy vulnerable, tiene miedo, por eso hace lo que hace, ¿no? Entonces esto, claro, la IA no va a aprender a tener miedo, no va a tener nunca miedo. Claro. Y el artista, a mí, o sea, yo he visto a grandes artistas equivocarse, por ejemplo, a María Joao Pires, una concertista, una pianista que yo adoro, que la he visto muchas veces en directo, y una vez le vi levantar literalmente las manos del piano, que se quedó media partita de Bach colgada. Y esa fue la mayor ovación que le hemos hecho en el Palau de la Música a María Joao Pires ese día, porque viste a una estrella vulnerable de pronto, ¿no? Dices, ostras, se ha equivocado la gran María Joao Pires. Es humana, ¿no? Se ha equivocado, ha levantado las manos y ha vuelto, ¿no? Y eso, claro, eso solo nos pasa a nosotros, ¿no? El valor del error, sí, sí. El error. Antes has mencionado en otros momentos de revolución, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las revoluciones tecnológicas más importantes del devenir humano? Ya no de la historia, sino de toda la evolución. Bueno, hay momentos... Pregunta fácil, ¿eh? Sí, no, hay momentos clave. El primer momento clave es cuando se generó el primer útil, se creó el primer útil. O sea, yo tengo una necesidad pues de cortar este animal y cojo una piedra, la golpeo, creo algo, una lasca, un cuchillo con el que corto. Esto es un cambio radical que no es capaz de hacer ningún animal, ni siquiera un primate. Se le puede enseñar a un primate a hacer esto, pero de base no se le ocurre generar este tipo. Esta es la primera gran revolución.
Otras revoluciones importantes, pues ha sido el simbolismo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando empezamos a detectar comportamientos técnicos que no se desarrollan para satisfacer necesidades de subsistencia, sino que hay algo más, ¿no? Como por ejemplo la pintura o los ornamentos, sino que hay un comportamiento más allá. Me parece muy importante también los primeros enterramientos voluntarios, cuando los seres humanos toman conciencia de que el cuerpo humano, cuando ha muerto la persona, merece un ritual y que ya sucede con los neandertales. Hay enterramientos neandertales clarísimos, ¿no? Otros cambios fundamentales, la agricultura, la ganadería, todo esto es muy importante. Y luego las grandes civilizaciones, la escritura, la aparición de deidades y de los poderes de la fundación de las ciudades en sí misma, el comercio. Bueno, hay momentos clave. Y otros momentos históricos también. Por ejemplo, sí, sí. Claro, claro, o sea, hay muchos momentos. ¿Y tú crees que siempre nos hemos enfrentado a estos momentos, ¿no? A estos grandes avances de forma con incertidumbre? Seguro. Sí, ¿no? Sí, porque el miedo, como decíamos, miedo, es puramente claro. humano, ¿no? Sí, bueno, cuando se inventó Internet hubo también mucho miedo, ¿no? Bueno, ¿A dónde nos llevará esto? ¿A dónde nos ha llevado también? Saberlo todo, ¿no? Claro. O sea, de pronto es poder saberlo todo, ¿no? Esto pasó hace 30 años y 30 años, ya lo sabes, es un segundo, ¿no? En la historia de la humanidad y este segundo ha sido una barbaridad como hemos cambiado, ¿no? Antes yo te preguntaba si la tecnología tiene intención y de alguna manera esta tecnología, esta en concreto que tenemos aquí, sí tiene una intención, que es ganar dinero a nuestra costa. Para nosotros, pero también de nosotros. Esto creo que es una revolución a nivel social, ¿no? De alguna manera, de decir, ostras, no solo somos los usuarios de esta tecnología, sino también somos el motor, la generación de esta misma tecnología. ¿Esto ha pasado en otros momentos históricos? Sí, pero mira ahora que estamos usando tecnologías, ¿no? Estamos usando tecnologías de grabación, esto lo vais a poner después en Internet, o sea que, y nosotros no tenemos un interés de sacar dinero a la gente, ¿no? No, sino verdad. simplemente pues de contar lo que hacemos y si a alguien le interesa pues y aprende o quizá reflexiona o está en contra o lo que fuera, pues quiero decir que acudimos a la inteligencia de la gente y solicitamos de la gente una actitud activa, ¿no? En ese sentido, no tenemos ese interés. Por eso la tecnología puede ser dañina cuando está en manos de personas que tienen intenciones aviesas, ¿no? Que quieren aprovecharse de los demás. Cuanto mayor poder esté concentrado en las manos de esta gente, peor. Y efectivamente es el riesgo de las tecnologías, ¿no? Que nos hacen más poderosos y hacen más poderosos a los poderosos. Pero siempre hay grietas y posibilidades para que esas mismas tecnologías las puedan usar otras personas, otros grupos también, para hacer una actividad social realmente, ¿no? Que no sea, que vaya minando también ese poder que intenta explotar. Volviendo un poco también a la parte arqueológica, que al final es la que nos interesa mucho también dar a conocer en el podcast, no solo vincular y hablar del ayer, el hoy, el a dónde vamos, el estamos fatal o estamos súper bien, sino también la parte arqueológica. ¿Cómo es la materialidad de la tecnología? ¿Cómo, cuando trabajáis en campo, en excavación, ¿cómo sabéis cuando habéis dado con algo tecnológicamente importante o relevante? Bueno, la tecnología deja restos, se generan objetos, utensilios, hay restos de la fabricación, de la transformación. La casa también es una tecnología y también deja sus restos y entonces lo que hacemos es establecer procedimientos para poder recuperar esos restos de una forma organizada que nos permitan saber cómo convertir la materia, los objetos, en conocimiento de procesos, ¿sabes? O sea, podemos, cuando una persona hace 20.000 años talló un núcleo de sílex para hacer una punta con la cual
hacer un proyectil y cazar un animal, pues podemos encontrar los restos de la fabricación, o podemos encontrar la punta, podemos encontrar el animal. Entonces es conseguir que lo estático se convierta en dinámico y que de las cosas en una foto fija podamos construir una película. Bien, pues pasamos, si os parece, a lo que llamamos las preguntas pop. ¿Con qué personaje histórico os casaríais? Yo con Cleopatra. Cleopatra, sí, parece... Aprovecharía para ya Sí. ver cómo iba todo aquello, si ¿Qué las sería? pirámides las hicieron realmente ellos o bajaron de algún lado. O sea, ya para decir, oye, Cleo, cuéntame. ¿Serías Marco Antonio Tell me. o serías Julio César? No, yo me gustaría ser Bruno, o sea, viniendo de esta Bruno época. Antonio, por favor. Sí, sí. Ya me camuflaría, ya me pondría alguna túnica, pero me gustaría, sí, porque con Marco Antonio estaría, seguro ella le daría demasiada caña, entonces a mí me vería como un extraterrestre y creo que me tendría más respeto viniendo de otra época. Diría, a ver, ¿cómo te lo cuento esto? Sí, sí. Bueno, ¿y Juanjo con quién se casaría? Porque, Bueno, pues no sé, así a bote pronto, pues con Juana la Loca, claro, que dicen que estaba loca de amor, pues Quiere. eso es. Quiere Buena mucho. suerte. Muy injusto el Estoy muy apelativo a la contento con mi loca. mujer, que quede claro. desde Y no aquí está un, loca, no está Uy, que no está, Desde aquí un no está muy saludo, loca. Eso es, un saludo. Un abracito. Bien, ¿qué personaje histórico os gustaría ser? Uy, un personaje histórico. Alguien que no tiene nombre, alguien que no sabemos quién es, pero que hizo que en momentos donde no había escritura, pues la humanidad mejorara sustancialmente. Pero bueno, es un personaje anónimo. Un héroe anónimo. Un No héroe todos los héroes anónimo. llevan capa. correcto. Sí, yo quizás algún músico, Beethoven o... Alguien así, Beethoven, sencillito. sí, que fue pobre, vivió bastante torturado, pero... O sea, te va la marcha, Bruno. Bueno, entonces, pero tío. para, no sé, esa época, la revolución, ¿no? Toda la transición que él hizo desde el clasicismo hacia el romanticismo, un hombre que fascinante, ¿no? Bien, ¿a qué personaje le daríais del pasado? Ya no digo histórico, es que al final el histórico se queda corto, pero ¿qué personaje del pasado le daríais un abrazo? Pero un abrazo de esos de, "Uf, tío o tía, necesitas un abrazo". Hombre, si hubiera servido de algo a Hitler, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo Habría también que haber estaba abrazado a pensando, Hitler, sí. pero ya no De estamos pequeño. a tiempo. Sí, haberlo empujado un poco más. No, gracias. Sí, Bien. sí, claro. Vale, yo creo que aquí también estaremos de acuerdo. ¿A qué personaje le daríais una colleja? En plan, ¿también la necesitas? Sí, a él también. Sí. Y Hitler se duda. lleva el abrazo y la colleja, ¿no? Sin Acto duda, seguido. sí, sí. Stalin no lo hizo mal tampoco. No, También te iba a hizo decir, unos estaba hizo unos justo, cuantos, sí, sí, me estaba Hizo yendo unos para cuantos arriba. averías. Sí, sí, sí. Contamos bueno. que tenemos 2 manos, 4 entre los dos. Sí, sí, Yo creo que nos sale, ¿no? suficiente, Nos sí. salen las cuentas. Bien. Ahora el momento de si pudierais ver un momento pasado por una cerradura, ya lo habéis respondido un poco en realidad, ¿no? La prehistoria y el Egipto antiguo. Sí, no, yo a mí me fascina en fin, irme millones de años atrás. Hay una serie ahora en Netflix que son reconstrucciones de dinosaurios narrada por David Attenborough, que a mí me encanta la voz de David Attenborough. Y bueno, claro, está hecha por ordenador y está hecha muy bien, pero es que me quedo ahí pillado imaginando cómo debía ser ese mundo, ¿no? Con los dinosaurios y con miles de especies que ya han desaparecido y cómo debía ser la naturaleza antes de la desaparición de los dinosaurios, ¿no? O sea, en fin, me podría devorar temporadas y temporadas de este documental en el que evidentemente hay un elemento de ficción, pero que en el fondo parten imagino, de especies ¿no? de esqueletos y de especies que se han estudiado muchísimo los comportamientos y cómo se debían, ¿no? Desde reproducir hasta luchar y desde, ¿no? Dónde, en qué parte del planeta, o sea, tiene mucho rigor, a mí me parece desde mi ignorancia que tiene mucho rigor y es apasionante. Bien. ¿Qué tecnología creéis que es absolutamente prescindible? La moto de agua. Para mí la moto de agua es el invento más absurdo del siglo XX. O sea, se han inventado cosas absurdas, pero como la moto de agua, existiendo la mosca cojonera, ¿por qué inventas la moto de agua? Sí, el quark también. El quark. También que... Sí. Sí. No, y que solo sirve para que la gente el quark dé la vuelta y mate al... Efectivamente. No, es que y son aparte muy de, peligrosos, es destrozar toda la naturaleza. Sí. Horrible. Y tener es una mentalidad de velocidad en un sitio que no puedes
No. tener velocidad, que tienes que pasearlo y vas tú y bueno, voy a tener una mentalidad casi de depredadora. Bien, ¿y cuál diríais que es una tecnología imprescindible? Yo creo que la cama, por ejemplo, es un invento maravilloso. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Sí, es Me verdad. escribo mucho a esa. Estoy muy de acuerdo. Sí, es verdad, no lo había pensado. Claro, yo pensaba en cosas más actuales, pero es verdad que la cama es ¿En qué pensabas más tú? que el microondas. Pues yo no tengo, por ejemplo, microondas. Claro, puedes O sea, vivir sin, mi ¿no? abuela me decía que la radiación, que no era buena, me lo creí y sigo... Y ya nunca Y me microondas. caliento la leche con un cazo, pero... Está bien. Pero es verdad, la cama es una tecnología maravillosa, sí. Bien, tenemos aquí... Hay mucho consenso y está bien esto. Es Bueno, como sí. vais a la una, me gusta. Mejor. Sí, Mejor. sí. Está bien. Bien, y... ¿Cómo creéis que nuestro trabajo puede ayudarnos a repensar nuestro futuro así un poco en esta pequeña encrucijada donde nos hallamos? Bueno, yo creo que aprendemos mucho de cómo la gente se adapta a las circunstancias y ahora pues estamos en una encrucijada también, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a ella y sobre todo es lo que comentamos, que las cosas, que las tecnologías no son ni buenas ni malas, dependen de las intenciones de la gente y lo que tenemos que cuidar es nuestra forma de pensar, tenemos que cuidar nuestra conciencia y saber que no todo lo que podemos hacer es bueno, sino que tiene que haber un filtro ahí, ¿no? En las cosas a la hora de ver qué hacemos y qué no hacemos. Ejemplo claro y conciso, las motos de agua. Por ejemplo. O sea, remítanse Sí. a las motos de agua. Hay que saber qué tecnología tenemos que hacer o qué no, ¿no? Claro. Para eso el pasado es un gran consejero. Muy bien, muy bonito. Bien, y tú, Bruno, ¿cómo crees que tu trabajo nos puede ayudar? Al final yo creo que el arte la mejor es que es terapéutico, ¿no? Que emocionar, hacer reír, hacer llorar, pues es sanador, ¿no? Al final es una cosa muy primitiva porque ya se reunían en aquella época alrededor de un fuego y había uno que contaba una historia y todos escuchaban. Al final lo que hacemos es esto, ¿no? Sea en una serie o yo en el teatro haciendo reír, pues al final pues sigue siendo, por suerte, fascinante que una persona te cuente una historia y tú la escuches 1 hora y media, ¿no? Y al final es la manera de viajar y de tener pues una oportunidad, una ventana a contemplar, a sanar los miedos, a conocerte mejor a ti mismo, porque cuando ves una película o escuchas una canción o lees un libro, te conoces mejor a ti mismo, conoces mejor tus miedos, tus virtudes y al final el arte finalmente es esto, es terapéutico. Te das a conocer en tus actuaciones, que después la gente cuando te encuentra por la calle, tú piensas que conoce algo de ti a través de lo que escucha y de las risas que hace contigo. Claro, yo creo que la manera que tengo yo de actuar y de comunicar es bastante cercana, porque entonces eso hace que la gente en la calle sea muy cercana conmigo también, ¿no? Y esto, bueno, es bonito. O sea, evidentemente que tienes mal día y, bueno, y tienes que intentar sacar una sonrisa y decir... Pero en el fondo es muy gratificante que la gente me diga, me reí mucho y pienso... Está muy bien lo que dices y el mensaje me llegó. Esto para mí es lo mejor porque al final lo hago para esto, ¿no? O sea, y es mi manera, mi estilo ha ido siendo cada vez más cercano, ¿no? Y más intentando, pues eso, hacer terapia también yo de mis miedos y de mis angustias y de mi visión del mundo, ¿no? Me ha gustado esta pregunta final, Juanjo. Qué bien, pues hagamos terapia un poco, ¿no? Al final este podcast es un poco lo que decías tú en un momento, para parar y escuchar un rato de una conversación tranquila y sencilla de 3 personas en un lugar, ¿no?, indeterminado, que en este caso es determinado porque es el restaurante Salero, pero que podría ser un lugar cualquiera. Y bueno, desde aquí también daros muchas gracias por haberos prestado a esta pequeña disección. Muchas Gracias a vosotros. Sí, me lo he pasado muy bien. Bien, entonces tenemos un punto ya. Y muchas gracias también a vosotros por escucharnos o por vernos, o por ambas.
eso es importante, y a Palarc, por supuesto, a National Geographic y a Salero.